La palabra de Dios, dice la escritura misma, no puede ser burlada. Y la palabra que no puede ser burlada está muy claro. O sea, Dios no pasa por alto las cosas malas, menos el pecado. Entonces, por eso la Biblia mismo está diciendo que en estos tiempos, cuando dice que el juicio va a empezar por la iglesia, primeramente por nosotros, significa que todo hombre y toda mujer que peca deliberadamente, escúchelo atentamente bien, va a morir. Porque el juicio de Dios le va a caer encima. Por la maldad que está haciendo, por la manera en que está viviendo. A mí Dios me habló en el mes de diciembre. Y yo sé quién es esa persona. Me dijo, acá hay un hombre que si no se arrepiente le doy 6 meses de plazo. Y si no se arrepiente va a morir. Yo no lo entendía. Y ahora que hemos estado en la escuela, que nuestro padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, nos confirmó lo mismo, dijo, Dios me lo reveló eso. Por eso dice que el juicio va a empezar por la casa primeramente. Porque es imposible, escúcheme bien, imagínese usted que venga el avivamiento. El avivamiento trae 2 cosas, trae la manifestación poderosa de Dios. Y el pecado ahí es descubierto. No puede haber pecado. Porque la gloria misma, la presencia misma de Dios, es imposible que donde esté la presencia de Dios y esté el avivamiento, existe el pecado. Entonces esa gente va a morir. Y le digo esto con mucho amor. Yo nunca he hablado de estos temas. Es primera vez que lo estoy tocando. Cuando escuchaba otro mensaje de otros pastores que le daban duro al pecado, y yo decía, pero ¿por qué tanto golpean a la gente? Y hasta cierto punto tienen razón. Pero yo me conformaba y decía, Señor, pero gracias a Dios que en este ministerio la gente viene, recibe al Señor, es sanada y es liberada y el pecado se va, es sacado del pecado. Porque yo entendí una cosa muy importante. Cuando en el 2010 Dios a mí me habló y me dijo, saca a mis hijos de Egipto. Yo no sabía que era eso. Yo fui al libro, Gloria a Jesús, de los sexos y me di cuenta cuál era y Dios me lo siguió confirmando. Me dijo, sácalo del pecado. Y decía, pero ¿cómo lo saco del pecado? Como muchos de ustedes se preguntarán, aún pastores en sus iglesias. Entonces la pregunta es, si hay pecado en tu iglesia, pastor, ¿qué estás haciendo? Si el mandato de Dios es que saque del pecado. Entonces ahí Dios me enseñó muchos misterios y me dijo, tú guíalos en el desierto, en el proceso, pero guiarlos quiero que entiendas, ahora lo tengo bien claro, bien definido. ¿Sabes cuál es? Es que le lleves a la gente a entender que tiene que pasar su fiesta en venida, que tiene que pasar su retiro. Tienes que hacerle entender en su espíritu, en su alma, en su entendimiento, que necesita ser sanado de la falta de perdón, que necesita ser sanado de la amargura, que necesita ser sanado, gloria a Jesús, del resentimiento, del odio. Tiene que ser sanado. Si no es sanado, esas cosas en primer lugar no le dejan creer a Dios. Y por eso la gente no se compromete. Por eso es la gente que no sirve a Dios, no se apasiona por Dios. Porque la falta de perdón, el rechazo, la raíz de amargura, la ira, la cólera, eso estorba para que tú le puedas creer a Dios. Eso no te deja crecer en fe. Y lo que Dios está viendo, escúcheme bien, por eso viene el sacudimiento, porque en el sacudimiento muchos, perdónenme, pero se van a ir de este ministerio. Y lamentablemente que van a ir a las garras y a las manos de Satanás y al final al infierno. Porque de eso se trata el sacudimiento.
Porque para que Dios traiga el gran llevamiento y la cosecha de las almas, quiero que me entiendas y abre tu entendimiento, no tiene que haber ningún estorbo en las iglesias y en los ministerios. Porque la gente vendrá por miles, la gente vendrá, serán tocadas por el poder de Dios. Pero tú no, yo y tú no podemos servir de estorbo para que la gloria de Dios sea manifestada. Por eso, primeramente, voy a ponerlo en la pantalla y decir, vuelven a poner otra vez. Primero viene el sacudimiento. Dice Dios, yo voy a conmover, yo voy a sacar lo oculto, yo voy a sacar lo que está escondido. Es tiempo que la iglesia se alinee con la palabra de Dios. ¿Cuál es que se alinee? Deja de pecar, deja de molestarte, deja de enojarte, deja de tener ira, deja de tener resentimiento, deja de tener rechazo. Para eso Dios te ha llamado a este ministerio. La responsabilidad de todo eso son los pastores, son los ministros, son los ancianos, son los mentores. Si tú no pones por obra lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario, y le haces entender a la gente que Él murió para que tú seas salvo, le haces entender a la gente que Él murió en la cruz para que tú seas sanado en tu alma y sanado en tu cuerpo. Si tú no le enseñas que Él murió y venció a los demonios, siempre va a tener tendencia, se va a ser una persona fracasada, siempre va a andar en pecado. El siguiente aspecto, ¿por qué la gente cae en fornicación? ¿Por qué la gente cae en adulterio? Por maldiciones generacionales. Y mientras no lo entiendas, y mientras no vayas a Dios y busque tu liberación, lamentablemente que vas a caer y tu lugar es el infierno. Perdóneme, pero yo no les quiero ocultar nada de lo que he recibido en esta escuela, porque esa es la verdad. Un tiempo ha hecho todo lo posible de no hablar de estos temas, pero es el tiempo que donde la iglesia tiene que ser marcada, tiene que haber una diferencia entre los verdaderos hijos de Dios y los que no sirven a Dios. Dice la palabra de Dios, y vamos al libro de Malaquías para que ustedes puedan ver. Miren lo que dice Malaquías. Escúcheme atentamente. Malaquías 3:12, 3:13. Miren lo que dice ahí. Diferencia entre el justo y el malo. Malo es aquel que no quiere obedecer a Dios, ni se sujeta a su palabra. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Cuánta gente, quiero que me entiendas, prefiere estar metidos en sus trabajos, en sus negocios? Yo no te pido que seas ocioso. Tú y yo trabajamos, yo trabajo mucho más, ¿okay? Saliendo de acá, yo por ejemplo tengo que irme a Moyobamba a las 5 de la mañana del día lunes. Y estoy corriendo por todos lados. ¿Por qué? Porque quiero que la gente entienda lo que Dios está haciendo. Entonces es verdad que todos tenemos que trabajar, pero una cosa es poner el trabajo en primer lugar y a Dios en segundo lugar. Son tiempos, y quiero que me entiendas, son tiempos donde Dios va a marcar a las personas. Porque una persona, escuchen, miren lo que dice acá en la Escritura. Había dicho, por demás es servir a Dios. Gente que
gente que piensa que servir a Dios es en vano. ¿No has entendido que Dios dice que lo honremos primeramente a Él? ¿No has entendido que Él dio su propia vida y murió en la cruz para que tú y yo podamos ser salvos? Para que tú y yo podamos ser sanados en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿No has entendido que Él dio su propia vida? No lo dio ni siquiera su tiempo. Dio su propia vida porque nos amó tanto. La pregunta es, ¿qué está dando la iglesia a Dios? ¿Estás dando tu tiempo? ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar? El no poner a Dios en primer lugar, quiero que entiendas, es cuando tú menosprecias las cosas de Dios. Y hay gente que solamente cuando tiene problemas recién viene a Dios para que le hagan una oración. Se van a morir con cáncer, se van a morir con lo que sea, tienen problemas, se les destruye el hogar y recién solamente quieren que le hagan ese favor. ¿Cómo Dios quiere que haga eso por ti? La pregunta, ¿y tú qué estás haciendo por Dios? Si tú pusieras a Dios en primer lugar, más que todas las cosas, no te estoy diciendo que dejes de trabajar, tienes que trabajar. Pero poner en primer lugar a Dios es entender que de Él proviene la bendición. ¿Por qué? Dice la Escritura en 2 Corintios 8:9, dice que Él se hizo maldición, siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros seamos enriquecidos por su pobreza. ¿Qué significa eso? Que cuando tú pones a Dios en primer lugar, el problema es que no le puedes creer a Dios. Y no le puedes creer a Dios porque estás herido en tu alma. Estás atado en tu alma con maldiciones generacionales, con pecados, y entonces tú no puedes ver la mano de Dios a tu favor. En el momento que tú te arrepientes de todo tu corazón, en el momento que te vuelves a Dios y pones en primer lugar a Dios y haces tu trabajo normal, ahí Dios va a añadir bendición porque es pacto de Dios, y para eso murió Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es poner a Dios en primer lugar. Gracias a Dios por las personas que han cerrado sus negocios, sus trabajos y están en este lugar, porque a eso Dios te está llamando. De lo contrario vas a quedar fuera, porque la Biblia dice que el juicio va a empezar por la iglesia. El juicio va a empezar por mí y por ti. Así que tú decides después de esta escuela. ¿Tú no has visto lo que dice el libro de Apocalipsis? ¿Sabes qué dice el libro de Apocalipsis? La demanda de Dios dice: ojalá fueras frío o caliente, pero tibio. ¿Qué dice? ¿Qué dice la siguiente palabra? ¿Qué va a hacer con el tibio? ¿Qué lo va a hacer? ¿Sabe qué significa esa palabra? Te vomitaré significa te desprecio. Porque Dios quiere que te metas con Dios, o bueno, vive en el mundo, pues. La Biblia también en Apocalipsis mismo dice: el que se santifica, síganse santificando. Y el que quiere seguir pecando, que siga pecando, no tenga problemas. Así que escoge. Amamos mucho a la gente. Sé que Dios no vino a condenar, vino a salvar. Pero hay un tiempo, tienes que entender los tiempos. Ya no estamos en los tiempos donde la gente tenemos que dejar que camine a su manera y viviendo en pecado. No. Porque la Biblia dice: si ves a tu hermano cometer pecado y tú no le dices nada, Dios va a demandar su sangre de ti. Y téngalo bien claro ahora. No quiero que traten mal a la gente, pero quiero que tengan las cosas claras. Porque como líderes y como pastores, cuando tú ves que una persona vive en pecado, tú llámalo, dile: hijo, esta es consecuencia de esto,
esta es consecuencia que estás mal en tu alma, quiero sanarte. Está cayendo en fornicación, en adulterio, en drogas. Dile, esos son demonios, háblale claro por su nombre. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo, pastor? Yo hace 2 años que me iba a Lima. Pero gente que le va creyendo a Dios, Dios lo está cambiando. Dios está sacando a la luz el pecado. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Cuando hablamos de reino, hablamos lo primero de que Dios cambia y transforma a la persona. Y la noticia de estos tiempos es que si a pesar que te estoy enseñando, que a pesar que te sabes que hay la liberación, sabes que hay la sanidad del alma y no lo quieres hacer, es tu responsabilidad. Es tu decisión de irte al infierno. Tú eliges tu camino. Tú eliges el lugar donde vas a estar. Tú eliges las consecuencias. Porque la Escritura dice que Dios mismo, escúchame bien, Él va a haber un gran movimiento. O sea, ¿qué va a hacer? Va a haber un gran zarandeo. Y ahí te quiero ver. Si apenas, una cosa chiquitita. Ni siquiera quiero que me levanten la mano. Los que se han apartado de Dios un tiempo saben perfectamente cómo te ha ido. Ni me digan nada, simplemente medítenlo. Mientras estabas con Dios, es verdad que somos probados, es verdad que las cosas no es muy fáciles, porque vivir en el reino es una batalla cada día, y tú la tienes que aprender a ganar cada día. Yo tengo 37 años en el Señor, no crean que me es fácil, pero cada día me gano una batalla y cada día tengo victoria en Dios, y por eso estoy de pie delante de ustedes, amén. Pero si me apartaría una semana, un mes, un año, en ese tiempo el enemigo te hace añicos, te destruye, te mata, mata tus finanzas, mata tu hogar. ¿Por qué los hogares se destruyen? Por el pecado. ¿No han entendido lo que se casaron? Lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. ¿Qué pasó con tu matrimonio? ¿O cómo está tu matrimonio? ¿De quién depende? ¿De Dios o de ti? Si tú no entiendes que tienes que tener una batalla cada mañana y que Dios está contigo para ayudarte, y es imposible, como estaba diciendo ayer en el matrimonio que tuvimos en la noche, en Dios no hay gente fracasada. Porque para cada circunstancia Dios tiene una salida. Jesús dijo, aprender de mí, yo he vencido el mundo. En Dios tendremos pruebas, porque Dios tiene que probar nuestra fe. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pregunto ahora a ti, ¿qué estás haciendo con tu familia? Yo tengo ahora mis 4 hijos ahora acá. Y los 4 sirven a Dios. Y quiero también darles el mismo mensaje. Que si se apartan de Dios, mira lo que te espera. Porque dice Dios mismo, yo haré temblar la tierra. Yo haré temblar el mundo. ¿Cuánta gente anda preocupada cuando ha salido esta última enfermedad que ha sido en la China? ¿Cómo se llama? ¿Coronavirus? Coronavirus. Y uno ya es inmediato. Si estás lejos de Dios y no tienes la protección divina, ¿te va a alcanzar? Eso es un hecho. Porque ese es parte del zarandeo. Apártate de Dios y todo lo que Dios te ha bendecido lo vas a perder, porque es parte del zarandeo. Porque el deseo de Dios, todas estas cosas están viniendo para separar el trigo de la cizaña. Entonces,
Yo te quiero hablar en esta mañana como nunca lo he hecho. Pero es el tiempo que tienes que arrepentirte y buscar a Dios. Es el tiempo que tienes que clamar por tu generación. Es el tiempo que tienes que clamar por tus hijos. Es el tiempo que tienes que clamar por la iglesia. Líderes y pastores tenemos una enorme responsabilidad. Porque Dios nos mandó, yo sé que viene el avivamiento. Yo sé que viene la cosecha final. Vuelve a ponerme en la pantalla. Pero antes que eso, viene el sacudimiento. Y bueno, terminamos de leer esto, miren lo que es la diferencia. Volvemos a Malaquías 3. 3:16. Miren lo que dice ahí. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno de su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea, su mente está puesta en Dios, no está en el dinero. Porque dentro del sacudimiento, escúcheme bien, yo pensaba que la recuperación de Estados Unidos ya se dio. Y la verdad, porque hace 10 años cuando yo entré bajo cobertura, la situación en los Estados Unidos estaba horrible. ¿Recuerdan la crisis que tuvo Estados Unidos, donde las casas que costaban $1 millón llegaron a costar $180, 180,000, 200,000? Había una temporada de recuperación y ahora han vuelto a caer. Están cerrando grandes cadenas de tiendas comerciales. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el sacudimiento viene también en la economía. Y si ahora que como hijo de Dios no te paras firme en la presencia de Dios, yo te pregunto, ¿qué va a hacer de ti en el momento del sacudimiento? Porque, ¿por qué está permitiendo Dios estas cosas? Para que se cumpla su palabra. Porque es el tiempo donde la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Porque cuando la escritura dice que el justo por la fe vivirá, significa que te vas a parar firme en la palabra de Dios y Dios cumplirá su palabra y el mal a ti no te alcanzará. La escasez, la hambruna no te alcanzará, porque Dios está contigo y Él te va a cuidar y te va a guardar. La enfermedad no te va a alcanzar, porque Dios dice: yo soy Jehová tu sanador, y ninguna enfermedad a las que envié a Egipto te enviaré a ti. Así es que olvídate del virus de la China. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué te puede afectar? ¿Qué te puede parar? Ya no hay nada que te pare. Y yo quiero terminar confirmándote con Malaquías. Miren lo que dice Malaquías 3:16, seguimos. Vamos a leer desde el 16 hasta el 17 y 18 aún, porque ahí está completo. Dice: entonces los que temían a Jehová y hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memorias delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán, mira lo que dice Dios, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día. ¿Cuándo va a ser eso? En el sacudimiento. Cuando la potencia de los cielos, cuando la economía del mundo caiga, cuando escuches que están muriendo 2-3 millones con el coronavirus y todas las enfermedades que saldrán por el pecado de la humanidad, tú estarás firme y parado. ¿Por qué razón? Porque quiero que entiendas. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a su palabra. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. ¿Por qué? Porque el sacudimiento de las naciones no lo hacen los hombres, lo hace Dios.
Él va a sacudir la economía, Él va a sacudir los hogares, las guerras. Por ejemplo, ¿usted cree que es una casualidad que se haya levantado los terremotos en Chile? Lo que le pasó en el Ecuador, lo que pasó en Bolivia. No voy a entrar en esos detalles, porque no terminaríamos en esta mañana, ni mañana tampoco. Pero ¿saben qué está pasando? Le doy una partecita chiquitita. La Biblia habla de 3 caballos, un caballo blanco, un caballo bermejo y un caballo negro. ¿Sabe qué representa eso? Son las plagas, las guerras que Dios está enviando sobre esta tierra. El efecto de las guerras internas, como Chile, en su misma nación, el efecto que ha surgido en Ecuador, el efecto que ha surgido en Bolivia, lo más cercano, porque si hablamos de eso, en todo el mundo estamos de la misma manera, enfrentamiento en su misma nación, es porque el caballo blanco ha sido enviado por Dios mismo para que haga confrontación entre la propia humanidad. ¿Dónde lo van a ver eso? Tenemos los videos atrás del CAP, ahí aparecen. En medio de la batalla de levantamiento de una misma nación, han podido captar que en medio de toda la multitud y la gente, el caballo, el jinete con el caballo blanco se está moviendo en medio de toda la gente, haciendo que la gente misma se enfrente. El efecto del caballo bermejo es que va a haber un ataque terrible. Escúcheme bien lo que les dicen, siempre cosas pequeñitas. De las tinieblas de Satanás mismo a través de los medios de comunicación. O sea, entiéndase bien, llegaron los tiempos donde la iglesia va a ser atacada, y si no te has parado firme en Dios, ahí va a ser tu gran problema. Y el caballo negro es directamente el ataque contra la iglesia. Si ahora que no te prohíben, ahora que tenemos toda la libertad, hay gente que no puede servir con toda su mente, con todo su corazón, y se compromete con Dios, ¿cómo va a ser cuando te persigan? Y entren a este lugar y digan, bueno, si quieres servir a Dios, te matamos. Y si no, renuncia a tu Dios y te vamos a sacar con vida. Esos son los tiempos que están entrando, que estamos en proceso. El actuar del caballo blanco ya está dándose, y por eso en todos lugares está aconteciendo esas cosas. Y eso no lo va a parar nadie, no lo va a parar ni siquiera el presidente de Estados Unidos, no lo va a parar nadie. ¿Por qué? Porque es Dios interviniendo. Entonces quiero que me entiendas, no quiero ponerte miedo en tu vida, quiero ponerte temor de Dios, que entiendas que es el tiempo que tienes que buscar a Dios, y tienes el tiempo que tienes que clamar por tu generación. Porque ¿qué pasaría si Dios viene mañana? ¿Qué pasaría si algo acontece en esta semana o en este año o no sé, el próximo año? ¿Qué van a hacer de tu generación, de tu descendencia? Por eso quiero que me entiendas, hay una enorme responsabilidad. Hay un aceleramiento, hay un compromiso con Dios, que lo que estás recibiendo en esta mañana lo guardes, lo atesores en tu espíritu, en tu corazón, para que cuando vuelvas a tu lugar te tires al piso y digas, Señor, yo no me levanto de este lugar, Señor, hasta no ver que mi iglesia sea cambiada, hasta que mi generación sea cambiada, hasta que mi ciudad sea cambiada, porque vienen los tiempos difíciles. Quiero una cosa enfatizar: anda a tu iglesia y ve cuántas personas están conviviendo, y ayúdales a solucionar su problema, porque ya no se puede vivir de esa manera. Es algo terrible lo que está aconteciendo. Todo esto lo van a ver en los videos del apóstol Guillermo Maldonado, que los tenemos atrás ahí, creo que 12 ejemplares para los que lo quieran llevar.
Y quiero recomendarte, vuelve a tu iglesia y pásalos a tu iglesia. Si es posible, cada domingo bástate 2, 3 ahí y mételo una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que la gente quede grabada en su espíritu para que sepa, porque de eso depende. Líderes, pastores, ancianos, ministros, mentores, quiero que me entiendan, es el tiempo de creerle a Dios, ya no es el tiempo de dormir ni perder el tiempo. Es el tiempo de buscar a Dios con todo tu corazón, hacerle entender a la gente los tiempos de Dios, porque la venida del Señor traiga todo esto. Volvemos a mirar a la pantalla. Entonces, hasta que pone la pantalla, vamos a terminar con el verso 18. Mira lo que dice. 17 y 18, perdón, de Malaquías 17 y 18. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos que les sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, y el que sirve a Dios y el que no le sirve. Escúcheme bien. ¿Por qué la gente no quiere servir a Dios? Yo he podido discernir y ver, la gente no puede servir a Dios porque está mal en su alma, está herida en su alma, y una persona herida en su alma no puede pelear a favor de su generación, no puede pelear por su matrimonio, no puede pelear por sus finanzas. Dios ha dicho, escúcheme bien, que no cesará. Tenemos ejemplos en la Escritura, que cuando ha habido escaseces, escúcheme bien, ¿recuerdan la viuda de Sarepta? De la vasija de harina. Dios ha prometido que mientras otros mueran de hambre por no creer en Dios, la harina de tu vasija no fallará. Es tiempo de creer a Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Ya no es el tiempo de andar a medias. Por eso es la necesidad de que la gente sea sanada. Por eso es la necesidad de que la gente sea libre. La gente no peca porque se le da la gana. La gente peca porque está afectada en su alma. Hay maldiciones generacionales. Pastores, ancianos, mentores, líderes, métanse con los libros del apóstol y aprendan a sanar a su gente. Empiecen a liberar a su gente. Levanten grupos de gente que libere a la gente, que sane a la gente, para que la gente pueda creer, para que la gente pueda recibir de Dios, para que la gente tenga esa pasión por Dios. Porque miren lo que dice la Escritura. El 18, miren, volvemos a Malaquías 3:18. Miren lo que dice ahí. Aleluya, gloria a Jesús. Entonces os volveréis y discerniréis entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué va a hacer Dios con la persona que le sirven a Dios? ¿Sabe qué va a hacer Dios? Él te va a guardar, Él te va a proteger, porque le estás sirviendo. Has puesto a Dios en primer lugar, has puesto al Altísimo en primer lugar, y has decidido servirle a Dios con todo tu corazón. Has decidido a servirle a Dios con tu economía, has decidido a servirle a Dios, porque si Jesús vino a morir en la cruz, dio su vida. Esta pregunta que entre en lo profundo de su ser. ¿Tú qué estás haciendo para Dios? ¿Tú qué estás poniendo para que el reino corra y la gente sea salva? Esa es la pregunta de estos tiempos. ¿Prefieres estar ahí, no sé, jugándote un partido de fulbito, mirando televisión, antes de servir a Dios? Yo te pregunto, ¿qué cuenta vas a dar a Dios?